cambié un poco el título de la presentación. La verdad, pues es un honor estar aquí también. Gracias por la invitación a Caire. Digamos, no suelo moverme, digamos, en este tipo de espacios, pero bueno, ya que he iniciado una consultoría en el Ministerio de Salud, pues bueno, aprovechando esto, he podido vincular, digamos, las charlas. Bueno, yo quisiera, digamos, contextualizarlos. Yo pues soy demógrafo, ¿sí? Me he dedicado a demografía. He trabajado para diferentes entidades públicas, entre ellas pues el Departamento de Estadística, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, y en todos he tenido que hacer, digamos, algún tipo de aporte hacia la política pública. Y en este caso, y pues dada, digamos, la charla, me enfoco en la transición demográfica. Este micrófono está un poco, ¿cierto?, intermitente. No sé si continúo o... Listo, vamos. Entonces, ¿por qué es importante entonces la demografía, ¿cierto? La demografía aquí es importante porque nosotros hemos sufrido en el mundo una transición demográfica. Hay dos tipos de transición. Yo me voy a enfocar, digamos, en la primera. La segunda tiene que ver más con cambios de valores sociales, y en eso pues no me voy a enfocar. Y en la primera transición demográfica pues pasamos de unos niveles altos de fecundidad y altos de mortalidad a unos niveles bajos de fecundidad y bajos de mortalidad. En general eso produce un bono demográfico y un envejecimiento posterior, ¿cierto? Digamos, eso es a lo que se refieren muchas veces, digamos, desde la entidad, digamos, estadística, que en este caso es el DANE, a esa transición, ¿sí? Y esa transición implica varias cosas, ¿no? Implica, digamos, una redefinición de las políticas públicas en varios sentidos, ¿cierto? Si hay baja fecundidad, las políticas de cuidado en niños van a ser diferentes y se van a empezar a enfocar en adultos. Y empiezan a aparecer COMPES de cuidado y otro tipo de cosas. Entonces, en la implicación práctica, pues hay más personas de mayores de 60 años, por tanto habrán mayores prevalencias en algunas enfermedades, ¿no? Hay transición epidemiológica, las enfermedades crónicas aumentan, hay una multimorbilidad y un aumento de la discapacidad. Y pues en este caso estamos hablando de carga autoinmune, ¿cierto? Digamos, yo tomé atrevidamente estas cuatro, yo creo que me equivoqué ahí en la A, ¿sí? Tomé diabetes mellitus, con artritis reumatoide, lupus y vitiligo, ¿cierto? Como por tomar un espectro, digamos, de distintas enfermedades autoinmunes, más de la piel o más de artritis, bueno, ¿cierto? Aquí, digamos, lo que se presenta es clínicas más atípicas en la vejez y mayor poliformacia. Hay necesidad de modelos de atención integrados, digamos, más modelos que involucren enfermedades reumáticas con otras cardiometabólicas. También he tomado en cuenta de pronto las estructuras, ¿cierto? Las estructuras de edad y sexo, de estas ya van a ver algunos ejemplos. Es un poco lo que se conoce como biología del envejecimiento. Digamos, en algunos casos yo lo que estudio también es la distribución territorial, ¿cierto? Porque pues mi objetivo son las políticas públicas. Y también, bueno, también se hace vigilancia con registros administrativos. También he usado un poco como la información de la última encuesta nacional de demografía y salud, y esta los invito a explorarla, ¿no? Ya, digamos, los microdatos están disponibles, salieron hace muy poco, estamos en algunos tipos de ajustes menores, pero ya están disponibles, digamos, también los capítulos de esa encuesta que tienen, digamos, algunas informaciones importantes, como que la tasa de fecundidad ha disminuido a 1.8. Esto es un método diferente, ¿no? Uno cuando mide con encuestas mide de manera retrospectiva, ¿no? Pregunta por los niños que ha tenido en cierto tiempo o durante toda su vida. Y la esperanza de vida, pues, que es alta, ¿cierto? El 2005, con la misma encuesta, la tasa de fecundidad era de más o menos 2.4 hijos por mujer. Esto es un promedio, ¿no? De hijos sobre mujeres en edad fértil. Y lo que vemos es que mayores de 60 años han llegado casi a ser el 15%, y la dependencia de la vejez, que se define como las edades productivas, ¿cierto? En el denominador, de 15 a 64, y los mayores de 64, o sea, 65 y más, ¿cierto? Ese cociente nos da un 10% de dependencia, y eso se estudia, digamos, a lo largo del tiempo, porque la demografía necesita el tiempo para poder ver, digamos, ese zoom
que uno quiere ver, ¿cierto? O sea, no se puede ver cambios demográficos en 2 añitos, posiblemente en algunos descensos de la fecundidad, en algunos descensos de la natalidad. Entonces, lo que vemos aquí es que el territorio es heterogéneo, ¿cierto? Lo que vamos a observar es que el envejecimiento es heterogéneo. Hay regiones y territorios con envejecimientos más avanzados y que posiblemente serán más avanzados, y esto implica una redistribución de servicios, ¿cierto?, en el territorio. Entonces, yo tomé también arbitrariamente algunas de las ciudades y de pura coincidencia, digamos, se dividían en 3 grupos, lo cual me permite mostrar perfectamente, digamos, la diferencialidad que hay o la diversidad que hay en el envejecimiento de nuestro territorio, lo cual nos hace decir, bueno, ¿por qué no invertimos en servicios de salud en estos territorios que generalmente son ciudades las que están más envejecidas, ¿cierto? Pero que también hay unos envejecimientos intermedios y que también hay otros sitios en donde ese ritmo de envejecimiento no es tal como los otros. Y entonces, pues aquí hay 2 fuerzas que se están potenciando, ¿cierto? Hay una aparición de enfermedades crónicas en la vejez y hay un envejecimiento de la población, con lo cual es una potencia, digamos, tremenda. Lo que se observa es mayor esperanza de vida femenina, porque pues la masculina está mediada sobre todo en edades de 15 a 35, 40 años por accidentes de tránsito y otro tipo de, digamos, causas de muerte mucho más ligadas a comportamientos más riesgosos. En Colombia, ya para el 2023, más o menos el 55% de las personas ya estaban, digamos, eran mayores de 60 años. Aquí hay también otros efectos que se adhieren, como más viudez, hogares unipersonales y necesidades de cuidado diferentes. Uy, yo me pasé, no. Y pues por el lado de la autoinmunidad, pues afecta más a las mujeres, ¿cierto? Más o menos son, según los RIPS, el 80.7% de las mujeres, y la relación es más o menos de 4.2 a 1 en la relación mujer-hombre, ¿cierto? Y el pico de la prevalencia, digamos, en estas enfermedades es diferencial, pero digamos, se comporta de 70 a 74 años. Esto es lo que revelan los RIPS, que ustedes saben que son registros administrativos, y los registros administrativos tienen unos sesgos, ¿cierto? Sesgos sobre todo de atención, de cobertura, y bueno, eso ya lo vamos a ir observando, incluso sesgos también cuando una resolución del mismo ministerio cambia la manera de captar la información. Por ejemplo, creo que ahora IGAN la factura al servicio, y eso hace que de alguna forma caigan las tasas. Esa es una explicación, digamos, que he leído hace muy poco. Y aquí hay que cambiar posiblemente la práctica clínica. El envejecimiento más el sesgo femenino pues va a demandar un diagnóstico más temprano y, digamos, una rehabilitación o procesos de rehabilitación y soporte psicosocial mucho más fuerte, y planificar servicios que incluyan el enfoque de género y la economía del cuidado, ¿cierto? Aquí la economía del cuidado, ¿qué es? Enfermeros, enfermeras que nos prestan atención cuando llegamos a edades más avanzadas. Entonces, bueno, aquí teníamos, ya como demógrafo, si yo no presento unas pirámides poblacionales, pues eso es cierto. Es un cliché, pero lo vamos a ver igual, esa disminución, digamos, de edad en algunas de las enfermedades que yo había elegido, y sobre todo pues la prevalencia de esto está en números absolutos, ¿no? Esto no está en tasas por 1000 ni está en porcentajes sobre la pirámide, sino que está en números absolutos, y además pues podemos ver, digamos, el impacto. Esto es tomado de los registros de prestación de servicios, ¿cierto? De los RIPS, y pues lo que vemos también es que hay una diferencialidad, digamos, en la distribución. A mí me causa esto, ustedes sabrán más que yo por qué pasa, pero me causa curiosidad, digamos, todos estos que vienen menores de 20 años, cómo se acumulan, ¿sí? Pero digamos que ahí lo que tenemos es un fuerte predominio femenino, esencialmente marcado en artritis reumatoide y lupus, y en casi todos los grupos de edad, y concentrado en adultos mayores. En artritis y lupus presentamos picos de diagnóstico entre los 50 y 70. Ya les decía yo que
no van a conseguir muchas veces las informaciones de los registros, sin embargo son volúmenes muy grandes como para no creerles. Lupus con inicio más temprano, a diferencia de la artritis, muestra una distribución más amplia en edades jóvenes adultas. Y vitiligo más equilibrado, muestra una distribución etaria homogénea con una brecha de sexo mucho menor y mayor presencia masculina. Perfil de enfermedad crónica estructurada no piramidal con bases estrechas y mayor peso en la población de edad avanzada. Ahora vamos a observar, y me disculpo, gracias, disculpo. Ahora vamos a observar de esos RIPS cómo se comportan durante el tiempo las personas atendidas y las atenciones. Entonces aquí tenemos esta frecuencia de personas atendidas, de artritis reumatoide, diabetes mellitus, lupus y vitiligo, ¿cierto? Aquí podemos ver de toda la base de datos, estas son las personas atendidas, ¿verdad? Y este sería, digamos, el gráfico por sexo, masculino y femenino, porque de todas maneras la base de datos presenta no reportado y esto, pero son valores muy minúsculos como para yo haberlos, digamos, como metido en la gráfica. Y lo que ustedes observan ahí, pues es el comportamiento, digamos, de cada vez más prevalente, o cada vez más no, más prevalente la tasa por 100.000, perdón. No mentiras, este es el número de casos. El número de casos de cada una de estas enfermedades y cómo se comportan, digamos, de alguna forma parecida, ¿no? Digamos, en las atenciones. Pero si ya observan, bueno, entonces aquí lo que marcamos en esto es los 3 diagnósticos, más evidente en artritis reumatoide, el predominio femenino, la concentración en adultos mayores, artritis, pues esto es un poco lo mismo. Aquí ahora vemos el número de atenciones. Es la misma base de datos, o sea, son las mismas personas, pero el comportamiento es muy diferente, ¿cierto? Y observamos el comportamiento de diabetes como, digamos, puede ir que ser el más predominante, ¿cierto? Pero que las otras enfermedades también se comportan de la misma forma. Ahora, ya vemos que en hombres y en mujeres las atenciones son diferentes. No pasaba con personas atendidas, pero ya si nos metemos a mirar el número de atenciones, a pesar de tener las mismas tendencias, el número de atenciones está aquí por debajo del 1.500.000, por encima del 1.500.000 en el caso de diabetes para el 2024. Y esto pues ya es, digamos, una diferencia en atenciones bastante grande. Habría que entrar a ver y desglosar más porque esto pues es muy incipiente, qué es lo que está pasando y por qué están consultando, ¿cierto? Diabetes como eje central lidera, digamos, la carga asistencial con más de 3 millones de atenciones anuales y un crecimiento exponencial entre el 2017 y 2024. La expansión de artritis reumatoide, y el incremento sostenido en atenciones desde 2017, alcanzando su máximo en 2024, reflejando el reto del manejo crónico. Sesgo de género persistente, predominio femenino crítico en artritis y lupus, y los volúmenes en hombres permanecen bajos y estables en toda la serie. El crecimiento del lupus y vitiligo, menor volumen absoluto, pero tendencia al alza, sugiriendo mejores procesos de detección y seguimiento especializado. Y hay una anomalía en el 2025, y esto es a lo que yo me refería ahorita, digamos, los sesgos que produce una resolución. Eso también pasó en su época con el RUAF, cuando se empezaron a incorporar los nacimientos mediante una plataforma tecnológica. Incrementaron un montón. Entonces, también ese tipo de decisiones administrativas van a afectar nuestros comportamientos. Lo que uno tiene que hacer ahí es un poco como empezar a suavizar las series, intentar hacer otro tipo de cosas si uno quiere hacer pronóstico. Aquí solamente estamos observando, digamos, como los comportamientos. Ahora, pues yo me tomé como el atrevimiento de hacer algunos análisis. Les explico el mapa, es un poco pues la escala, ¿cierto? Es bastante, digamos, sencilla de entender. Es la tasa por 100.000, ¿sí? De cada una de las enfermedades que he venido describiendo. El que dice Moran es un índice que se utiliza, en Moran I, se utilizan para saber si hay autocorrelación espacial de la enfermedad, ¿sí? A mí me interesa ver si las enfermedades a nivel municipal están agregadas, digamos, en ciertos sitios de Colombia. Aquí hay 4 mapas que presentan una sola variable. Cada mapa presenta para el 2024 la variable artritis reumatoide, lupus, vitiligo y diabetes.
¿cierto? Y lo que podemos observar es que hay algunos sitios donde son coincidentes. Si ustedes lo ven, los mapas que siguen ahorita se van a ver muy parecidos, pero pues ustedes van a intentar ver los matices que tiene cada enfermedad. Y aquí lo que vemos es una concentración de atenciones o personas atendidas por vitíligo bastante concentrada en el departamento del Chocó, sobre todo después de Quibdó hacia arriba, ya casi llegando al Golfo de Urabá. Y lo que se observa es que obviamente, digamos, a diferencia de las otras, la diabetes presenta una mayor prevalencia y pues ahí es, digamos, donde intentamos analizar un poco como los patrones, digamos, de distribución de esa enfermedad. Esto, digamos, también tiene otras adiciones, ¿no? Uno también podría poner factores ambientales, ¿no? Como ríos. Hay un montón de cosas que uno puede incorporar, digamos, en la información geográfica. Pero aquí solamente está representado pues cada enfermedad. Los mapas que siguen de aquí en adelante tienen dos escalas. La de abajo va a ser la escala de la enfermedad, ¿cierto? De tasa por 100.000, y la de arriba, perdón, la del lado izquierdo, el eje de las ordenadas, va a tener el envejecimiento, ¿cierto? Con mayor envejecimiento y mayor tasa, va a ser más púrpura, ¿sí? Entonces, iniciemos con artritis reumatoide. Entonces, aquí lo que podemos observar también, ¿dónde es que está esta cosa? Aquí podemos observar es como la evolución o los patrones evolutivos de esta enfermedad distribuida en el territorio. Ya cuando llegamos a 2025, lo que podemos observar es una alta concentración de estos rojos, que eran las tasas de artritis, ¿cierto? De estos rojos, pero obviamente, claro, hay muchos púrpuras, ¿no? Muchos púrpuras dentro de, claro, son patrones donde el envejecimiento pues está concentrado, ¿sí? En estos departamentos, ¿sí? Pero sobre todo que empiecen a aparecer estos púrpuras en otras zonas del país. Eso es importante a la luz de la distribución de la enfermedad. Lo mismo pasa también para la diabetes, pero aquí en otras zonas. Si ustedes se ponen a ver, hay zonas más orientadas al piedemonte, ¿cierto? La evolución hacia el piedemonte es importante. Y aquí pues también tenemos otras zonas que están, digamos, envejecidas, pero no como el anterior. A ver si podemos verlo, ¿cierto? Que era envejecido y artritis, ¿cierto? Entonces nos toca hacer bastante, bueno, claro, yo posteriormente analizaré, digamos, con más finura cada cambio, pero digamos, de manera incipiente estamos viendo, digamos, esos cambios y esos patrones diferenciados. Obviamente, como les decía, en esta zona central va a pasar mucho, y por eso les decía al principio, estos mapas van a ser muy parecidos. Lo importante es como la finura a la que vamos a llegar en política, o sea, vamos hacia dónde vamos. Esto sería la tasa de lupus, ¿cierto? Está como más regadita, vamos a decirlo así, por el país, ¿cierto? Hay unas concentraciones, pero en general esta zona es la que aparece como más importante, ¿sí? Lo que es Córdoba, Antioquia, Urabá y bueno, como más para arriba, esa es la que aparece como ser. Ya en los últimos años y en los años más recientes aparecen zonas en Uribia y en otros sitios de la costa mucho más predominante, lo cual es algo interesante de observar. Y por último, pues la que les traía yo de vitiligo, ¿cierto? Cómo es la distribución y los patrones de distribución. Donde ustedes ven blanco es porque nos están presentando casos. Esto es 2025 y hay que tomarlo con cuidado, pero esto sí está cerrado. Entonces, digamos, aquí es donde podemos observar la importancia del vitiligo y, digamos, la concentración que ocurre, sobre todo, digamos, en el Andén Pacífico, especialmente, pues, digamos, en el Chocó. Ahora, digamos, eso es un poco para hablar ya como de unas informaciones, ¿no? Que me gustaría que de pronto también ustedes conocieran. Si no las han consultado, pues están en la página web del ministerio. Uno simplemente se inscribe y puede saber un poco sobre esto, ¿no? Entonces el contexto de la artritis en términos de la enfermedad de alto costo, cuando ustedes cojan esas cifras, es muy posiblemente que los RIPS tampoco coincidan, porque pues tienen esta se hace de otra manera. Ya ahorita les explico la metodología está. Y pues aquí pues está considerada una enfermedad de alto costo por la razón
3974 del 2009, con reporte obligatorio, que ahí es donde viene la diferencia de las fuentes, ¿cierto? Que es lo que quiero hacerles, digamos, más hincapié, ¿sí? Mi presentación combinó un montón de fuentes, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, los RIPS, y ahora, digamos, un poco como hablar desde la cuenta de alto costo. Aquí pues ya hay una, digamos, la tercera enfermedad reumática con más carga en el país. La metodología, como ya estábamos diciendo, se recoge de 65 entidades, entidades de atención de planes de básico, ¿cómo se llama? De planes de básico, las secretarías de salud, bueno, y el proceso es hacer auditoría y tomar los registros y ver qué tan coincidentes son. Que eso no solamente se hace con artritis reumatoide, eso se hace con todas las enfermedades que tiene el CIVIGILA, por ejemplo, ¿no? Los eventos de vigilancia en salud pública también se hacen ese tipo de cotejos, y aquí pues se observa un cotejo del 75.27 en la auditoría, con lo cual digamos que los datos que se obtienen de ahí son relevantes y tienen alguna significancia estadística importante. Entonces se caracterizan aproximadamente para el 2024 5.495 personas, disminuyendo frente al periodo anterior. Ahí. Un 11.3%, y el perfil demográfico, como ya lo habíamos venido mencionando, es predominantemente femenino, una edad mediana de 50 años para la cuenta de alto costo y una etapa de diagnóstico del 63% se diagnosticaron en fase establecida, con más de 6 meses de evolución. Se caracterizan esos casos, digamos, en este informe se presentan 100 casos prevalentes de 148.000 personas, un incremento del 6,6 respecto al 2023. La distribución por sexo sigue siendo de más o menos una razón de 5.1 a 1, una distribución geográfica concentrada en la región central. Ya habíamos visto, digamos, esas cuestiones de los RIPS. El régimen de filiación es normalmente contributivo en esta cuenta. Hay una morbimortalidad como 13.7 casos por 100.000 habitantes, una prevalencia nacional del 0,36 por cada 100 habitantes y una mortalidad de 6,1 por cada 100.000 afiliados, ¿cierto? Porque ahí se miran es de otra manera, o sea, no se hacen sobre los totales poblacionales del DANEO, sino nunca nos acabaría la cobertura. Y las muertes pues fueron por otras enfermedades, solamente directamente por artritis reumatoide, el 0,36%. El perfil clínico y las comorbilidades que más se presentan son hipertensión arterial con un 30,9, osteoporosis con 26,9 y enfermedad cardiovascular con un 26,5, y el estado nutricional de las personas o de los pacientes presentaba con 25,7, tiene sobrepeso, y un 11,5 algún tipo de obesidad. Esto es importante, pues ustedes conocen pues diabetes, que cómo está relacionado. La gestión del riesgo y el diagnóstico y el seguimiento. Estudios de diagnósticos se usa frecuentemente el factor reumatoide, anti-CCP del 83.09% de los casos. La crimetría se realizaron DAS28 y se determinó un aumento del 9,4 en su aplicación, y el 50% de los evaluados con este método alcanzaron la remisión de la enfermedad. El estado funcional, 32,2 de los prevalentes presenta funcionalidad normal o presentaba en 2024. Y la oportunidad en los tiempos, que digamos como que las metas que se pone el mismo ministerio con esta cuenta, es reducir a 12 semanas. Hoy la consulta por especialista está en 24,3 semanas, la oportunidad de diagnóstico está en 25 semanas y el inicio del tratamiento FAME está en 26,7. Un poco para concluir, digamos, ya toda la presentación y cerrar, digamos, como ese tema de la interacción que se tiene entre las dos, es, digamos, el impacto del envejecimiento poblacional, ¿cierto? Digamos, ustedes observan y digamos, mediante todas estas herramientas gráficas o de visualización, que hay una transición demográfica hacia una estructura más envejecida, que aumenta la prevalencia absoluta de la artritis reumatoide y que exige pues adaptación de servicios. La segunda es una brecha de género significativa que mantiene un predominio femenino
y que requiere enfoques en salud pública para determinar con perspectiva de género digamos como cuál sería la mejor de las opciones para intervenir. Hay un desafío en la oportunidad de atención, sobre todo digamos en las barreras de acceso y en los tiempos de espera. Eso tiene que ver con el goce efectivo del derecho a la salud, y eso es digamos, un tema incluso objeto de una sentencia de la Corte Constitucional. Hay una alta carga de multimorbilidad. Pacientes con artritis reumatoide presentan otro tipo de comorbilidades como hipertensión arterial y osteoporosis, y también hay tasas de remisión más altas, digamos, pero a pesar de esto, pues el acceso a las terapias pues tiene que ser integral y el seguimiento clínico tiene que ser más temprano. Y hay una necesidad de vigilancia basada de los objetos de vigilancia en salud pública, aunque evidentemente hay otras que en este momento, por ejemplo, es el dengue o la fiebre amarilla, que son digamos como más inmediatas. De todas maneras, la enfermedad de alto costo, como en este caso de artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes, deberían ser vigiladas más con datos que haya tomado digamos la institucionalidad. Y pues bueno, hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias.